Ahora sí, empezamos. Eh, Habíamos quedado pendiente de ver el final de la Primera Guerra Mundial, que por cierto yo la clase pues se tornó algo emocional, ¿no? Con los testimonios que les puse, la manera en cómo vieron las personas. No sé si por ahí pudieron eh, entrarle a las propuestas que les recomendé. Digo, no creo que a las novelas, y no es por demeritar, ¿verdad? Sino porque eso involucra un poquito más de tiempo. Pero lo que son las canciones, el poema, no sé si pudieron ahí checarlo. Yo ahí les pido también una disculpa, se los iba a compartir, pero mis actividades no me dejaron en paz. Y pues no hubo oportunidad, pero me gustaría saber si pudieron ahí checar cómo desde estas otras ventanas podemos observar la Primera Guerra Mundial, que es algo impactante, ¿eh? Es algo impactante. Mm, no, bueno, si no, no se preocupen. Ahí, chequenlo. También les recuerdo que el día de ayer era el momento de entrega de los retos. ¿Sale? Ojalá que los siguientes, que serían para dentro de 8 días, pudieran tener la posibilidad de entregarlos. Son actividades de refuerzo para que ustedes puedan completar el dominio de estos contenidos. No es nada más para hacerles perder pues esa valiosa, es un valioso tesoro que tenemos, ¿no? Que es nuestro tiempo. Así es que échenle ganitas, porfa. Si no, pues también va a ser un tanto limitado mi trabajo. Sobre todo pensando que lo que vemos aquí solamente es una pizca de lo que pues involucra realmente aprender. Un curso por sí solo, aún el más extraordinario, no te da chance de realmente aprender, seguramente por ahí en su experiencia escolar tampoco, entonces traten de hacer esas actividades, sí son desafíos, por algo les puse reto, pero al final son para que ustedes puedan desarrollar otras habilidades y que formen un bagaje que les permita salir no solamente avantes en el examen, sino ser estudiantes eficientes, que eso es lo que más me importa, que realmente aprendan. ¿Vale? Entonces, porfa, ahí les encargo, dentro de 8 días viene la unidad que sigue, unidad 4, y yo creo que este fin de semana me voy a abocar para hacerles los retos de estas actividades y por supuesto de alimentar la bibliografía complementaria, que por ahí me encontré unos libros buenísimos de lo que es la Segunda Guerra Mundial, así que y del periodo de entreguerras, del totalitarismo, que son temas que vamos a ver hoy. Así es que porfa, ahí pónganse buzos, ¿vale? Entonces, ya vamos cerrando este show de lo que es la Primera Guerra. Recordemos que el año 1917 va a ser crucial debido a la salida del Imperio Ruso del conflicto, salida provocada por una revolución que va a ser el tema que vamos a ver a continuación. Y además con la entrada de los Estados Unidos del lado del Entente Cordial, una potencia fresca, con recursos pues bastante amplios, un ejército potente y además una nación cuyo territorio no ha sufrido daños. En contraste, los demás contendientes van a estar en una situación pues muy desgastada, ¿sale? Sin embargo, este último tramo de la guerra va a ser igualmente sangriento. Verdún, Passchendaele, que son de las batallas más duras que se desarrolló en estas circunstancias. Y bueno, ya con el apoyo estadounidense, el avance lentente hacia Alemania, quien de los imperios centrales era el único que seguía dando batalla, pues va a ser imparable. De tal manera que para noviembre de 1918, los involucrados en este enfrentamiento van a
acordar un alto el fuego, van a firmar un armisticio, que es un documento en el que temporalmente hay una paz, e inician las negociaciones para cerrar el conflicto. ¿Sale? Estamos hablando que fueron 4 años de darse balazos duro y macizo y que va a tener una trascendencia enorme en lo que va a hacer después el mundo. ¿Sale? Así es que bueno, vamos a ver qué consecuencias trajo la Primera Guerra Mundial. Nos vamos con los tratados de Versalles, febrero de 1919, un tratado que deja mal parado a los alemanes y que por supuesto ahí van a abrir una herida que pues más tarde se va a traducir en lo que es la Segunda Guerra Mundial. En este tratado se le va a imponer a Alemania una especie de embargo, no es embargo económico, una penalización económica para indemnizar todos los daños causados. Se les va a decomisar o incautar las colonias que tienen en África y en Asia, y además van a tener que soportar la ocupación de los franceses. O sea, dejan a Alemania en una situación lamentable y con cenizas suficientes como para que haya un sentimiento de revancha y de rechazo hacia las potencias del Entente Cordial, sobre todo con Francia. Obviamente, en el Tratado de Versalles también implica que estos territorios por los cuales se pelearon en 1871, Alsacia y Lorena, vuelven a Francia, ¿sale? Pero ahí no acaba la cosa. El Tratado de Saint-Germain va a implicar nada menos y nada más que el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Este va a ser otro imperio que va a desaparecer. Y a partir de ahí, junto con el Tratado de Trianon, va a haber el surgimiento de los restos de esta entidad política tan diversa como lo fue el Imperio Austrohúngaro. Pues bueno, de ahí va a surgir Polonia, Checoslovaquia, ¿qué más por ahí va a aparecer? Croacia, Yugoslavia, ¿vale? Cambia ahí la geografía política de Europa. Y con lo que es el Imperio Turco Otomano, pues vamos a ver ahí los armisticios de Mudros y de Sebres, en los cuales, pues bueno, también este imperio decae, se conforma Turquía como una república, eh, sus posesiones en el Medio Oriente van a formar parte de la esfera de influencia de Francia, de Inglaterra, y bueno, por supuesto que como ocurrió con Austria-Hungría y con Alemania, inmediatamente Turquía entra a una crisis política muy fuerte. ¿Sale? Para definir un nuevo orden mundial, el presidente Woodrow Wilson, quien era el primer mandatario de los Estados Unidos, va a publicar un documento que son los 14 puntos, que así se les conoce, los 14 puntos de Wilson. ¿Sale? Entonces, no vamos a ver todos, pero sí destaco que a partir de este documento se crea la Liga de la Sociedad de las Naciones, que es un referente anterior a la ONU. O sea, aquí ya se empieza a visualizar un orden un poco más amplio, ¿sale? Cosa que no se había visto en el siglo XIX ni en épocas pues, más viejitas, ¿no? Hasta aquí hay dudas, comentarios respecto a cómo se está cerrando la Primera Guerra Mundial. Bueno, muy bien. Porfa, las demás. Carla y Yokari, ¿cómo vamos? Bien, todos. Pues vamos a continuar con el toque humano, ¿no? Para que veamos que la historia pues no es una letra muerta. Ya les había comentado de los cambios políticos que ocurrieron con estos tratados.
También no hay que olvidar que los Estados Unidos, con todo este merequetén que va a ser el país, que más va a ganar del conflicto. Paréntesis, sí, Carla, no tengas inconveniente, sal y vuelve a ingresar, no hay ningún problema. Ahora sí, volvemos. ¿Qué más les iba a comentar acerca de los Estados Unidos? Que por supuesto que esto también va a implicar una, eh, una expansión económica, como es algo que vamos a ver en unos momentos. Van a haber otros imperios que van a expandirse. El Imperio Británico, por ejemplo, al quedarse con las posesiones africanas, bueno, alemanas de África, va a concretar el dominio de toda Sudáfrica. Eh, el Imperio Francés también va a obtener algunas islas en el Pacífico y los Estados Unidos se van a quedar también con algunas posesiones alemanas de lo que hoy es Oceanía, ¿sale? Ahora, Europa como foco del mundo, como epicentro de ese poder, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Va a decaer. Ya no va a ser la manda más. Ese centro neuronal del mundo va a desplazarse hacia los Estados Unidos. ¿Vale? Y como también ya les había comentado esta idea de progreso, de que el hombre era lo más chingón de la naturaleza y que se había reflejado en el arte, por ejemplo, va a entrar en crisis. Va a entrar en crisis. En la filosofía van a haber corrientes que van a cuestionar esta circunstancia. Emerge el existencialismo, primero de la mano de Kierkegaard, por ejemplo, que les recomiendo que se lo lean. Es un filósofo buenísimo. Diarios de un autor, creo que así se llama uno de esos libros que más me gustaron. Fíjenselo, además no es un libro de filosofía como tal, es una obra de teatro, buenísimo. Eh, ya después entran ahí Miguel Unamuno y por supuesto que los franceses, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, y por ahí en Alemania también hay un tal Heidegger, que comienzan a cuestionar todo este rollo del hombre, ¿no? En el arte vamos a ver esta crítica hacia lo que es las vanguardias artísticas. Surge el dadaísmo, el surrealismo, no, el modernismo, no, el futurismo, el cubismo. Todas estas vertientes van a trastocar el canon que hasta ese momento existía y van a jugar con una serie de cuestiones que antes eran vetadas o prohibidas. Por supuesto que la realidad la conciben de una manera muy, muy, muy distinta. Ahí tienen el caso de Salvador Dalí, por ejemplo, que fue uno de los pintores más representativos del surrealismo. Tienen, por ejemplo, a Marinelli con el futurista, que por cierto va a estar muy ligada al fascismo italiano. Um, Pablo Picasso. Va a haber una riqueza enorme, pero al mismo tiempo va a haber un alejamiento de estos ideales de progreso, de que nos esté yendo bien, que traía consigo el siglo XIX y la revolución industrial. Incluso en el cine también se llega a ver este tipo de críticas, más una cuestión de reivindicar a los obreros, pero por ejemplo tienen tiempos modernos de Chaplin. En cuanto a la música, también va a haber un cambio. eh, el relajo que dejó la Primera Guerra Mundial va a permear el trabajo de compositores como por ejemplo Mahler, que eso va a ser una continuidad respecto a lo que va a dejar la Segunda. Y si nos vamos a los Estados Unidos, se crean corrientes musicales que son la base de la música popular actual. Me refiero primeramente al jazz, Charleston, y bueno, ya un poquito más adelante, por ahí de la década de los 30, aparece el blues. Lo interesante de esto es que son corrientes, o bueno, son géneros musicales que nacen de los estratos bajos y marginados de la sociedad. Y que les digo, son
ritmos que después van a influir al desarrollo de otros estilos musicales, como lo es el rock, como lo es ya el rhythm and blues, y bueno, ya un poquito más avanzados, el punk, el metal, el pop. O sea, creo que ahí entre los 20 y los 30 en la música va a haber un desarrollo muy interesante. Y bueno, ya saben, con esta línea de cuestionar y salir del desencanto, o mejor dicho, clavarse en el desencanto que dejó la Primera Guerra Mundial. Fue una crisis brutal, hasta en las ciencias sociales. Y bueno, ya el costo humano de esto pues va a ser la cantidad de 14 millones de muertos. Hasta ese momento era la cifra de mortandad más alta que hubo en un conflicto bélico. Antes no había habido esa tasa de muertes. Y lo más triste del asunto es que un tercio de esa cantidad, saquen cuentas, pues fueron personas no combatientes, niños, mujeres, ancianos. Esto nos habla del nivel de violencia que hubo durante la Primera Guerra Mundial. Que bueno, tristemente la situación ahí no quedó. La Segunda Guerra Mundial, como lo vamos a ver la próxima semana, pues va a superar con creces este relajito, ¿sale? Entonces, de esta manera se cierra un capítulo de la historia universal con un continente bastante jodido, se reconfigura el panorama político internacional y bueno, muchas cosas no van a cerrarse, sino que van a estar ahí latentes y van a aflorar en el periodo entre guerras. ¿Sale? ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Muy bien. Todo bien, profe. Y entonces, pues si quieren irse hacia algo que no es muy habitual, que nos ofrezca, les digo, el cine, la música, una buena manera de ver cómo dejó este relajo, les digo, es a través del arte, a través de la literatura. Eh, Busquen por ahí el trabajo de André Breton, por ejemplo. Escuchen estas primeras obras musicales del jazz, que son buenísimas. Vean también la moda de los años 20, cómo están los cortes de cabello, los vestidos, incluso hasta la fisionomía del cuerpo. Digo, ahí les queda de ver, me encantaría tener más conocimiento sobre antropología, en específico sobre antropología física, para explicarles cómo incluso desde la corporalidad, desde la estética, se muestra pues esta época de sí, como que ya pasó la guerra e intentamos ser optimistas y vibrar alto, pero hay mucha sobriedad. Creo que ahí las fotos, las pinturas nos pueden acercar un poquito más hacia ese periodo y sobre todo hacia las personas, ¿vale? Que eso es lo que más me importa como profesor de historias, o sea, años y fechas que aquí lo que intento que se acerquen es a la gente de carne y hueso. Ah, también las cartas. Y como dato cultural, ya que tengo aquí eh, presencia femenina, en términos absolutos, porque no, salvedad de su servidor, pues no hay otro varón, pero una de las consecuencias también de la Primera Guerra Mundial es el activismo dentro del movimiento feminista y en algunos países, como es el caso de Inglaterra, el avance al reconocer el voto femenino. Eso fue un logro enorme. Hay un movimiento de sufragistas posterior a la Primera Guerra Mundial muy fuerte y que lograron eso. Inglaterra, Francia fueron de los primeros países que reconocieron el voto femenino. Les digo, no fue algo sencillo, costó mucho trabajo. También es los tiempos de activistas enormes. Tienen por ahí, creo que es Helen Keller, una de las que están ya en esos momentos dando guerra. También está por ahí Rosa de Luxemburgo, que la habíamos visto con los movimientos obreros. Todavía son los momentos de Emma Goldman y bueno,
infinidad de mujeres que van a salir a las calles a defender sus derechos. ¿Sale? Es un periodo muy, muy, muy interesante. Y entonces voy a ir... ahí está, compartiéndoles el siguiente tema. Bueno, este es un contenido que va entre lo que es la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Está como entre los dos, de hecho sería un puente. Y es muy importante porque, ñaca, ñaca, ñaca. Ahí me equivoqué, me faltó un palito. Déjenme de una vez se lo agrego, si no, luego se me va y queda ahí el error. Pero este tema, como les decía, es bastante importante. Ahí está, mucho mejor. Porque va a dar pie a la formación del primer estado comunista de la historia. ¿Sale? Pero pues bueno, vamos a ver cómo surge eso. Para esto me gustaría que hiciéramos un viaje en el tiempo hacia finales del siglo XIX. Y vamos a viajar hacia esta región. Es el Imperio Ruso. Que como ya lo habíamos explicado en creo que fue en la charla de Jersey, cuando vimos colonialismo, pues el Imperio Ruso se expande hacia lugares inhóspitos, pero mantiene muchas de estructuras, tanto en lo político, económico, social, que ya estaban obsoletas, y que eso va a generar un atraso. En contraste con otras naciones como Gran Bretaña, Francia, incluso Estados Unidos o Japón, que logran atravesar un proceso de modernización. Entonces, el Imperio Ruso va a tener un rezago tan fuerte que va a derivar en que la mayoría de su población viva realmente jodida, son niveles de calidad de vida muy bajos, y eso, más el típico autoritarismo que trae consigo una monarquía absolutista, pues va a llevar el estallido de la revolución, que es un precedente, es decir, un hecho anterior a lo que va a ser la Guerra Fría. ¿Sale? Por el hecho de que el Imperio Ruso se va a transformar en la Unión Soviética. ¿Sale? Así es que para esta parte de la sesión, lo que vamos a hacer es que ustedes reconozcan las condiciones que hicieron de Rusia un lugar que dio pie al primer estado comunista de la historia. ¿Sale? Y como ya les decía antes, pues esto va ligado a algo relevantísimo, que es el hecho de que a la postre desencadenaría la Guerra Fría. Acuérdense que la Guerra Fría va a ser un enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho de que ya hubiera comunismo institucionalizado en Rusia, pues bueno, ya ahí hay un precedente, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Bien, todos los demás. No, todo bien. Vale. Entonces continuamos con el viaje. Para entender la revolución rusa, pues tenemos que comprender y darle pues un repaso a cómo estaba el Imperio Ruso antes de ese suceso, ¿sale? Recordarán que mientras en Europa y en los Estados Unidos estaba trascendiendo a una democracia representativa, a un liberalismo político, primero censitario, es decir,
solamente concediéndole el derecho de ciudadanía a un determinado número de individuos. Después va a ser un poco más amplio, pero en Rusia las cosas no cambiaron. Seguía habiendo una monarquía de carácter absolutista, en donde, como ustedes sabrán, el gobernante se justificaba su poder a partir de la elección de Dios, ¿vale? Este famoso derecho divino. En el caso de Rusia, no solamente va a tener el control político del país, sino hasta cierto punto el religioso, porque se va a reconocer al zar Rusio como cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, imagínense ahí cuánto poder e influencia tenía. Sí, existía un patriarca, que digamos sería el equivalente a papa, pero pues era una chichincle del zar, ¿sale? Esto que implicaba que este régimen es conservador, tradicionalista más no poder, y por supuesto centralista. Algo que también hay que agregar es que no había un reconocimiento a que existiese alguna oposición política. Sencillamente es algo que no van a tolerar. Y por consiguiente, cualquier atisbo de disidencia la van a reprimir. Para ello, vamos a ver que el Estado zarista va a tener como base la policía política, el ejército, la iglesia, y va a tener un órgano consultivo llamado Duma, que era algo así como un congreso, pero más bien la diferencia es que únicamente se juntaban para cuando el zar no sabía qué hacer y solamente le daban tips, le daban consejos. ¿Ok? También aquí, pues obviamente va a jugar un papel muy importante la nobleza, que va a detentar los principales puestos políticos, y el ejército, por lo que les acabo de comentar, ¿no? Este ejercicio de represión. ¿Dudas en cuanto a la organización política de la Rusia zarista? Reducto significa lugar, espacio. A eso se refiere. De Una nada. pregunta, ¿el zar Sí. se puede actualmente equiparar como con el papel de la reina? No, no, porque la figura o el rol que tienen los soberanos actuales es únicamente simbólico. O sea, el caso, por ejemplo, de la reina de Inglaterra, del de España y de otros lugares de Europa principalmente, es simplemente formar parte de esta simbología que representa el Estado-Nación. Es, digamos, un tanto parecido al papel que juega, por ejemplo, la bandera o el escudo nacional. Es un elemento esencial identitario. Y aunque se reconoce como jefe de Estado, en realidad esos cuates no gobiernan. De hecho, esa es una bronca que tengo con las monarquías actuales, porque gastan un montón de recursos esas familias, pero en general no tienen un papel representativo en el gobierno. La chamba la hace el primer ministro, el parlamento, en el caso de la Gran Bretaña, en el de España, pues tienen al presidente, las cortes. Entonces es algo meramente, a mi gusto, decorativo, que sí tiene que ver con este rollo de nacionalidad, de identidad, pero pues hasta ahí, no más, no tienen un poder. Eso sí, viven mucho mejor que millones y millones de ciudadanos, de los ciudadanos de sus países. Si nos vamos todavía hacia
otros estados, como es el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, es decir, en Asia, sí vamos a tener monarcas que tienen poderes de facto, ¿sale? Y que ahí, por ejemplo, lo que sería el equivalente al poder legislativo, tiene menor incidencia. Digamos que las monarquías europeas han transitado hacia un modelo democrático parlamentario, cosa que en algunas regiones de Asia no son tanto, ¿sale? Ahí habría que ver la estructura política de esas naciones, pero lo que sí se destaca es que los reyes de esos lugares pues tienen mayor poder que sus contrapartes europeas. En el caso del zar, digo que es muy diferente porque él sí concentraba todo el poder. Hagan de cuenta que el modelo de monarca que había en Rusia era muy parecido a lo que había en Francia antes de 1789. El gobierno, el país, se representaba en la figura del rey. Bueno, en este caso, del zar. Entonces, involucraba que sobre su persona había un montón de autoridad, que eso era justamente un motivo de descontento por parte de la sociedad rusa antes de la revolución. ¿Sale? Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno, ahora vamos con el aspecto económico. Al mantener un sistema de antiguo régimen, el imperio ruso era un gigante atrasado. Las principales características económicas del imperio y que nos ayudan a entender por qué estalló una revolución de esas dimensiones, se debe a que el país, parece México, tiene un pobre desarrollo industrial. Y ustedes sabrán que ese rezago se debe a una falta de modernización. Y esto implica desarrollar ciencia y aplicar tecnología. México. En el caso de Rusia, previo a la revolución, teníamos por ahí brotes de fábricas en la parte occidental. Déjenme regreso dos, bueno, casi tres. Solamente aquí habían ciertas zonas industriales, pero no eran suficientes. Por consiguiente, tenemos una baja productividad, escasez de bienes y una dependencia enorme hacia la agricultura, que tampoco al no estar tecnificada, pues estaría a la altura de los acontecimientos. Y eso conllevaba a crisis cada vez más graves. ¿Sale? Y si tenemos crisis económicas graves, eso quiere decir que hay largos periodos de escasez y que mucha gente no tiene ni para comer, por más que estén trabajando en México. ¿Sale? Entonces ahí, bueno, también nos lleva a entender que Rusia se clavara a la Primera Guerra Mundial, pues era, no sé, una de las peores decisiones que pude haber tomado, porque esto implica un endeudamiento y para poder hacer frente a los gastos de guerra, pues una reducción todavía más de la circulación de bienes, dinero y por supuesto el hambre iba a ser algo muy canijo. Va, y aunque por ahí hubieron algunos zares antes de Nicolás II que se planteaban modernizar el país, pues no era algo que se haya hecho en serio. ¿Sale? ¿Dudas con la economía de Rusia? ¿Tenían como una actividad en especial que fuera como su principal para mantenerse? La agricultura, Ok, gracias. de nada. Aprovechando que en diversas regiones del país habían llanuras y en algunas demarcaciones tenían un clima más o menos templado, pero aquí también hay que echar mano de la geografía. No era una generalidad.
Una buena parte del territorio ruso tiene condiciones climáticas extremas. Y eso, por supuesto, que no le funciona para nada a la agricultura. Así que bueno, esto estaba bastante difícil. De ahí que también, si entendemos la lógica expansionista que quería tener el Imperio Ruso, pues era buscar un puerto hacia Occidente porque eso le llevaba a más o menos abrir nuevos mercados y obtener bienes que en su territorio no había. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la social, pues va a ser una típica sociedad de antiguo régimen. ¿Sale? Donde todavía se ostentan beneficios y privilegios que datan de la época medieval. Sí, bastante, bastante. Y qué bueno que pusiste esa pregunta, Ana, porque la iglesia va a ser uno de los estamentos privilegiados. Ustedes sabrán que en una sociedad de antiguo régimen, la iglesia no va a pagar impuestos, va a obtener rentas, va a tener un poder sobre la influencia, perdón, sobre la sociedad y va a estar muy ligada al gobierno. ¿Sale? Es como esas relaciones monogamo-tóxicas que luego uno tiene. Afortunadamente a mí no me ha tocado. Va, pero para que se den un temor. Y no va a ser el único estamento que la va a pasar bien. O sea, tenemos en la cima al zar. Por eso me encantó esta caricatura. Luego, los integrantes del gobierno, que ustedes sabrán, casi todos eran de origen aristocrático, nobles. O sea, güey, que todavía en Rusia se dividía la gente en torno al linaje. O sea que si eres conde, duque de Kiev y ese tipo de títulos rimbombantes, pues ya la llevabas chido. Pero si eras burgués o trabajador, pues ya valiste Madrinsky, ¿no? Así es que ya tocamos a los estamentos privilegiados. En menor medida está aquí el ejército, pero el ejército no es profesional como tal. El reclutamiento se daba casi de manera forzosa, eso se conoce como las levas, y estaban dirigidos por oficiales que no tenían una puta idea de lo que es la guerra. Así es que en los conflictos que llegó a involucrar Rusia previo a la Primera Guerra Mundial, piensen por ejemplo en la guerra ruso-japonesa de 1905, pues había una matazón de soldados que para qué les cuento, mal equipados, mal entrenados y mal dirigidos. Se parece hasta cierto punto al ejército mexicano de la guerra contra Estados Unidos. Pero no dejaba de ser un mecanismo de represión y control. Y la base de la sociedad la vamos a tener aquí, campesinos y trabajadores. Al ser un país poco industrializados, pues hay una mayoría campesina. De ahí que si ustedes, por ejemplo, leen las tesis de Marx respecto a en qué nación iba a suceder una revolución socialista, y bueno, shalala, notamos que Rusia no era candidato. No tenía, voy a sonar aquí como mis profes de la ENA, no tenía las condiciones materiales para que sucediera ese proceso. Sin embargo, lo hubo. ¿Sale? Los obreros pues van a estar en menor cantidad, pero van a ser más activos. ¿Vale? Y bueno, tenemos una burguesía, pero es una burguesía muy chiquita, muy contraída. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya estamos viendo que uno de los mayores detonantes de la revolución, pues va a ser la desigualdad social. Es más, podemos ahí hacer una receta de pastel revolucionario. 1 kilo de crisis política, 2 gramos de crisis económica, 3 toneladas de desigualdad social y algo también muy, muy importante, una pizca de ideologías que te lleven a justificar un levantamiento. ¿Sale? Ahí tienen mi receta para un pastel revolucionario. Sí, adelante, Diana.
Por ahí vi que, que abriste el micro. Adelante, adelante. No, no, nada. Ah, ok. Vientos. Ahora vamos a ver las diferentes facciones ideológicas y políticas que van a entrarle a la revolución. Aunque es un tema generalmente sencillo, tiene su complejidad. ¿Vale? Así es que vamos a ver aquí tres grandes vertientes que se van a oponer a lo que es el zar. Van a haber grupos moderados que van a apostarle al liberalismo político decimonónico, es decir, formar un gobierno representativo, una constitución, división de poderes, pero recuerden que ese modelo pues está ligado al capitalismo industrial, o sea que también defienden la propiedad privada, ¿sale? Y mantienen una cierta división social, ¿va? En esa línea hay partidarios del Partido Socialista Revolucionario, pero sobre todo está representado por el Partido Constitucionalista Democrático, los famosos cadetes. Ellos son así como los moderados. Luego tenemos aquí a los socialistas, es decir, aquellos que van a apostarle a las tesis de Karl Marx. Pero hay dos grupos. El Partido Socialista Revolucionario, que después se va a fundar con los mencheviques, ellos son de, sí, queremos la lucha de clases, vive el Estado obrero, pero según lo que nos dice San Marx, primero tenemos que industrializar el país y tener un orden burgués parlamentario o burgués democrático, como le quieran llamar, para poder generar las condiciones y transitar a este famoso socialismo. Eso es lo que planteaban estos brothers. Luego tenemos los bolcheviques, que son los radicales, que dicen no a la chingada. Vámonos directo y sin escalas a la lucha de clases, a la colectivización de la propiedad y armar la revolución, pero como Dios manda, nada, que pasito uno, un Estado democrático, pasito dos, lucha de clases, no, ni mayes. Los bolcheviques eran directo y a la yugular. Un Estado obrero a la de ya. Ya conforme vayamos avanzando, pues vamos industrializando el país. Ahí tienen, por ejemplo, a gente como Lenin, como Trotsky, que van a jugar ese papel. Y la tercera rama de la revolución van a ser aquellos que le van a apostar al anarquismo. Aunque es menor la participación de los anarcos que la de los marxistas en este relajo, sí va a ser muy significativa. ¿Sale? Ahora, tanto los que siguen a las ideas de Marx, es decir, el Partido Socialista Revolucionario, los mencheviques y los bolcheviques, como a los anarcos, lo que van a promover es una organización social que se llama Soviet. Soviet en ruso significa asamblea directa. Es decir, que se reúnen un grupo de personas alrededor de una junta y ellos van a votar de manera directa, no por sus representantes, sino van a ser órganos autogestivos. Es que vamos a tener soviets mencheviques, soviets bolcheviques, soviets anarquistas. Todos ellos en común tienen algo, oponerse al zar. Los más radicales, que van a ser los anarcos y los bolcheviques, van a empezar a generar algunos actos de acción directa, como se les conoce, es decir, poner bombas en los carros de los nobles, atacar gobierno, oficinas de gobierno, poner bombas en bancos, eso que llamaríamos terrorismo, pero que ellos le llamaban, sobre todo los anarquistas, acciones de publicidad, algo así, acciones de difusión, tiene una onda así medio rara. Pero la idea es mostrar ese descontento. ¿Sale? Así es que bueno, con esto vemos que la oposición al zar no está unida y que eso pues también nos lleva a entender por qué la revolución transita hacia
un camino pues un tanto complejo, ¿sale? Hasta el momento hay dudas, preguntas. Ok, las demás, cuéntenme. Ok, muy bien, muy bien. ¿Sale? Pues ahora vamos a ver que la situación pues va a ser cada vez más crítica conforme avanzamos hacia el siglo XX y en los primeros años de nuestra centuria pasada tenemos algunos antecedentes que ya nos están avisando que se viene una revolución. Primeramente, por ahí van a haber algunas rebeliones campesinas que van a estar, por así decirlo, conviviendo con medidas por parte del Estado para modernizar, medidas muy parciales, son de verdad reformas bastante ligeras, pero que nos hablan de un cambio. Sin embargo, el descontento va a ser cada vez más abierto y esto se va a impulsar con lo que es la guerra ruso-japonesa. La razón por la que estas dos naciones se pelean es por el control de Corea. Y los rusos van a ir confiados, pensando que por el hecho de ser europeos se la van a rifar contra los Takataka. Pero nuestros queridos asiáticos le dan una repasada a los rusos que para qué les cuento. O sea, menos de un año les van a ganar. Así es que esto va a provocar que, combinado con las malas cosechas, el subconsumo, la quiebra general del país, pues comiencen a haber cada vez más revueltas y huelgas. ¿Sale? Aquí vamos a tener una interesante alianza de clase entre la burguesía y el proletariado, pero bueno, todavía el gobierno del zar tiene suficiente poder como para meterles un estate quieto y ahogar en sangre este primer intento de revolución. Aquí pasa un evento que se conoce como el Domingo Rojo, en el que una gran columna de campesinos van a San Petersburgo a exigirle al zar a que baje los precios de la canasta básica. Y el zar sencillamente dice, pues, mátenlos. Y su guardia les disparó a mansalva. A eso se le conoce como el Domingo Rojo. Dato cultural, hay una canción bien bonita de YouTube, no sé si los conozcan, un grupo de rock irlandés muy bueno de la década de los 80 y que todavía sigue nativo. Les recomiendo bastante su trabajo. Ellos se inspiraron en este evento para componer un tema que se llama Sunday Bloody Sunday, que es magnífica la letra, entonces por ahí escúchenla para que la ¿Sunday conecten. qué, profe? Perdón. Sunday Bloody Sunday. Ok, gracias. Domingo rojo, no, ¿qué es? Domingo sangriento domingo. Está buena, es de las mejores rolitas que tiene YouTube. Si les gusta ahí este rock alternativo con tintes de pop, YouTube es el papá de los pollitos. ¿Sale? Así es que bueno, la situación se va a poner todavía más difícil con acontecimientos como el amotinamiento del acorazado Potemkin, en el que
la tripulación de ese barco se van a levantar en armas porque van a estar hasta la madre de andar comiendo durante meses galletitas saladas. Imagínense con esa dieta, no manchen. Y pues tristemente también va a estar ahogada en sangre, van a matar a la mayoría de los marinos. Pero aquí estamos viendo algo muy interesante. Ya para que el ejército y la marina se le ponga el brinco al Estado y comience a acercarse a los trabajadores, es porque la situación está tremendamente fea, así, cañón. ¿Vale? Así es que imagínense ustedes, ¿creen que con todas esas broncas era oportuno que Rusia anduviera ahí de habladora de, sí, yo Serbia, sí te defiendo de que Austria-Hungría te quiere invadir? Al final los dos somos eslavos. Sí, Sofía, no te preocupes. ¿Creen que haya sido algo, no sé, oportuno? Imagínense que son las harinas del Imperio Ruso. Con todas esas broncas en casa, tendrían cabeza y recursos para meterse en una guerra en donde además te vas a poner al tú por tú con las potencias europeas más poderosas del momento. Es salir de una para meterse a otra peor. Exactamente. Pero bueno, aquí vemos que los, los que dijan en los países, pues no siempre son los que tienen el mejor criterio. Es más, a veces son los más estúpidos. ¿Sale? Entonces, perdón por la palabrota, pero no encuentro otro término más adecuado. Bueno, sí, pero son más groseros, es más grosero, son más groseros. Así que bueno, ahí vemos que Nicolás II se le subió lo bravucón y pues mete a su país, que tiene mil y un problemas, a la Primera Guerra Mundial, y fíjense que todavía aguanta 3 años. Es como si estuvieran esas relaciones tóxicas en donde hay hasta violencia y todavía le aguantan un poquito de tiempo. Chicas que andan con sus menos de 20 años, porfa, aguas, no se metan en esos relajos. Está bien de que de la experiencia se aprende, pero hay episodios que se pueden ahorrar. ¿Vale? Tengan criterio, no apliquen ahí el Nicolasazo. Resulta que con todo y todo Rusia aguanta 3 años, hasta que ya no pueden más. Y como resulta clásico, cada vez que está ahí una revolución, es porque primero tenemos levantamientos armados campesinos. Así es que los que no tienen nada que perder van a empezar a levantarse en armas en febrero de 1917. Esa es la primera etapa de la revolución. Los soviets van a estar divididos, como ya les decía, principalmente en aquellos que buscan primero instalar un gobierno parlamentario. Incluso habían algunos nobles que tenían mentalidad progre, que le apostaban a ese proyecto, y estaban los soviets bolcheviques, ¿sale? Que decían, no, ya, de buenas a primeras un estado obrero, ¿va? Así es que en este primer movimiento, lo que se planteaba era instaurar una monarquía parlamentaria. Aquí es cuando se da esta alianza entre los cadetes, acuérdense, este grupo político, y el Partido Socialista Revolucionario y los mencheviques. Hicieron este frente común, van a tomar el poder. Aquí es un poquito parecido a lo que vimos en Francia en 1789. Aparentemente el rey acepta estas condiciones y una de las promesas que hace esta unión de facciones a los obreros y campesinos para que los apoyen es que en cuanto conquistaran el poder, órale, los sacaba de la guerra. Pero Kerensky, que había quedado como primer ministro, tenía otro plan. Y aquí la regó de una forma monumental.
porque en vez de firmar un tratado de paz por separado con Alemania y así sacar a su país de la guerra, se empeña en mantenerse. Dice, no, 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 ya casi ganamos, vamos a estar aquí otro poquito. Y entonces eso causó una molestia enorme. Y aquí es en donde entran Lenin, Trotsky y otros líderes bolcheviques, porque les dicen, ya ven, estos cuates están priorizando sus intereses de clase. Y es la burguesía el artífice de la Primera Guerra Mundial. No es una guerra que los obreros tengan algo que ver, al contrario. Entonces es una traición a ustedes. Y muchos soviets van a volcarse a apoyar a Lenin, quienes además, ya aquí estamos en la segunda etapa, la Revolución de Octubre, aquí, tras este rompimiento, lo que van a hacer los bolcheviques es dominar el gobierno y ya que se tenga un poco de poder, ahora sí, firmar con separado la paz con Alemania. Rusia cede Lituania, Letonia, Estonia, Letonia y Lituania a favor de Alemania con tal de la paz. ¿Sale? Pero la situación no va a ser, digamos, relajada, al contrario, los enemigos de los bolcheviques van a intentar reagruparse y con el apoyo de potencias como Inglaterra y los Estados Unidos van a intentar dar una contraofensiva al régimen obrero que se estaba instaurando, porque ellos ya estaban repartiendo la propiedad privada, se la estaban dando a los campesinos y a los obreros, estaban haciendo, bueno, todas estas tesis que Marx planteaba en sus libros, ¿no? Ahí ya estaban chambeándole para armar esta famosa dictadura proletariada. Y entonces es cuando se desata la guerra civil. Aquí, por ejemplo, Trotsky, que se viene a México después, va a jugar un papel muy importante, va a ocupar el cargo de comisario del pueblo, y él va a organizar el Ejército Rojo, un ejército originalmente integrado por campesinos y obreros. Y se van a dar en la torre contra los blancos, que así se le va a llamar a la otra facción. Y en consecuencia, pues bueno, al final ellos ganan la guerra y logran consolidar el primer estado comunista de la historia. ¿Sale? Entonces, entre otras consecuencias, pues va a ser que la Unión Soviética, se cambió el nombre de nickname ahí en Facebook, va a adoptar el modelo económico, político y social que planteaba el marxismo. ¿Sale? Aquí lo que va a haber en cuanto al límite es que de buenas a primeras se va a volver un estado autoritario. Es decir, que no va a tolerar ninguna disidencia. En un primer momento es comprensible porque los estaban atacando por todos lados, pero ya después eso va a crear una jerarquización y una élite dentro del mismo partido. O sea que vamos a tener una famosa vanguardia que a la postre sería una nueva clase social. Y luego tenemos una gran base que conforme va pasando el tiempo se va a desconectar de su labor revolucionaria. Y esto va a generar, sí, un sistema obrero, pero desigual. Por eso los anarquistas atacan también no solamente la propiedad privada, sino al poder. Y esto implica una ola de represión, que se va a dar tanto con Lenin como después con Stalin, que ahorita les hablo cómo es que Stalin llega al poder. Y por supuesto que aquí entre la gente que se la van a ir cargando, pues van a ser a los anarquistas. Ahora, una consecuencia a largo plazo es que el hecho de que existiera un Estado comunista que además gana la Segunda Guerra Mundial va a provocar que después de ese conflicto el mundo se organice de manera bipolar. O sea, que unos van a jalar con la Unión Soviética y los otros van a jalar con el Estado, con Estados Unidos. Y durante varias décadas Rusia va a ser el líder de este bloque socialista. Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle
cuando veamos lo que es Guerra Fría. ¿Sale? Ahora, algo muy significativo, estamos de acuerdo o no con las ideas que plantean Marx, Engels, pero sobre todo Lenin, es que aquí los obreros logran conquistar el poder político y que van a tener una organización suficiente para instaurar un nuevo orden. Quizá no como se hubiese deseado, no de la manera más oportuna, pero aquí los obreros pudieron tomar decisiones dentro del Estado, pudieron elevar sus condiciones de vida. Lo que sucedió después, pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero eso es algo muy relevante. Ahora, la manera en cómo se va tergiversando el proceso revolucionario con la Unión Soviética es muy triste, porque cuando Lenin muere, hay dos personas que potencialmente van a quedarse como líderes de la Unión Soviética. Una de ellas es Trotsky, que como ya lo mencioné, había jugado un papel clave en el proceso revolucionario. Él había sido el fundador del Ejército Obrero. Y por el otro lado estaba Stalin, que ya para ese entonces había estado ocupando un escaño de importancia dentro de la élite del partido bolchevique, pero que no tenía los mismos méritos de antes. ¿Sale? Entonces Trotsky va a minimizar el riesgo que representaba Stalin. Dice, ese cuate la verdad no tiene cerebro. O sea, déjalo. No creo que traicione el proceso revolucionario y no es un oponente para mí. Pero Stalin, que sí, no es tan brillante como Trotsky, tiene labia, tiene astucia, sabe manipular, hasta parece de PRD, de Moreno, del PRI. Y va a empezar a tejer una alianza política que va a hacer que neutralice a Trotsky y lo expulse del país. Y de este modo es como Stalin logra volverse líder de la Unión Soviética, y aquí Stalin, lejos de continuar con el proyecto que había marcado Lenin, lo que va a hacer es generar un estado totalitarista en la Unión Soviética. Va a destruir sistemáticamente a la oposición, va a generar campos de exterminio. O sea, Stalin va a ser uno de los genocidas más grandes de la historia. Digo, también va a crear un ejército potente, va a estabilizar la industria, que es lo que le va a permitir a la Unión Soviética ganar la Segunda Guerra Mundial, pero para que se den un quemón, Stalin es responsable directo de la muerte de más de 25 millones de personas. Literal, hubo una carretera con Rusia en Rusia que se construyó con los huesos de los prisioneros, de los kulaks. Sí, se morían y ocupaban los huesos para materiales de construcción. ¿Sale? Entonces, más allá de generar juicios de opinión o de romantizar el comunismo y todo eso, pues vemos que un régimen que tiende a ser autoritario es un régimen que limita mucho las libertades de los seres humanos y que genera un riesgo, no importando si es comunista o si es capitalista. Como lo vamos a ver en un ratito, pues vamos a ver que el totalitarismo en sí tiene bemoles. Y como ya es clásico en mis sesiones, hay recomendaciones culturales para que se acerquen a este tema. Si les gusta leer, espero que sí, hay una novela muy bonita, bueno, no tan bonita porque la trama está algo dura, que es un clásico de la literatura universal, vale menos que una caguama, bueno, le he visto en puestos usados, menos de 10 pesos. Se llama Rebelión en la Granja, de George Orwell. Ese libro, de una manera un tanto metafórica, narra cómo se dio la Revolución Rusa. Ojo, no es un libro de historia. El autor plantea su perspectiva y pues hay muchas licencias, pero me parece muy interesante ese relato. Además que hasta cierto punto sí se acerca a lo que pasó. La transformación de los personajes, no les cuento más, sí va muy de la mano con el perfil psicológico de los protagonistas de la revolución. O sea, se sacó un 10 el George con ese libro. ¿Vale? Rífenselo.
Fíjense en la rebelión de la granja, hasta hubo una película animada de esa obra. Y pues bueno, ahí se plasma la Revolución Rusa. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo andamos? ¿Cansadas? ¿Aburridas? ¿Interesadas? ¿Ya con sus apuntes hechos un relajo? ¿Cómo anda mi gente? Una pregunta, en esta parte del final de la Revolución de Rusia, Ajá. ¿es cuando se crea la leyenda de Anastasia? Ándale. Sí, qué bueno que comentas eso. Y bueno, también tienen esa película animada. Sí, de Anastasia Rasputín. Por cierto, que la figura de Rasputín es tremenda. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, no sé, ¿ya vieron la película, la de Anastasia? ¿O conocen la Sí, leyenda? sí. Sí. Bueno, ¿quieren que les rompa el corazón o no? No. Sí. No. Sí, por favor. Sí, se los rompo. Bueno, ok. Pues déjenme decirles que la historia que relata el dibujo animado no es real. El final, de hecho, de Anastasia es muy triste. No sobrevive al asesinato de su familia. ¿Sale? Porque hasta donde me acuerdo, en la cinta sí la ponen como una sobreviviente, y llega hasta viejita y no sé qué tantas otras cosas pasa, hasta se enamora, creo, una onda así muy, muy, muy locochona. Está padre la peli, ¿eh? Está padre. Pero no, el personaje histórico sí se muere. Entonces sí porque yo había leído un libro que sí, que realmente sí sobrevivió, pero quedó escondida y de hecho le cambiaron de nombre y la llevaron a otro país, que se supone que después iba a volver a encarar y a tomar su lugar, pero ya nunca se pudo encontrar y no se probó realmente, nunca en los estudios de ADN que realizaron dentro de las investigaciones, no encontraron su cuerpo. Sí, fíjate que sí, sí no sobrevivió. Ahí sí los bolcheviques cuando mataron al zar y a toda su familia, no dejaron huella. Así que aplicaron esta canción mexicana de que no quede huella, que no, que no. Y literal, ¿eh? Sí, no, sí, sí los mataron. De hecho, hay fotografías, porque hay un par, en donde está toda la familia fusilada. Los fusilaron a todos. Desde el hijo del zar, que tenían como 8 años, hasta la hermana más grande, porque eran como 4 o 5. Pero no, no, no sobrevivió. Digo, sería lindo, pero no. Y del Rasputín, pues sí, también ahí hay una historia tremendísima. Está muy interesante la historia de Rasputín. Que les costó mucho que lo mataran al güey. Tipo medio loco el Rasputín. Esa historia de Rasputin, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Mandé? ¿Qué pasó ahí? Como que no te entendí bien, Diana. La historia de encontrar. La historia de que Rasputín. Ay, no me acuerdo bien de un libro. Leí un libro buenísimo. Buenísimo, buenísimo, pero no me acuerdo bien. Déjenme por ahí. La recuerdo. En cuanto a la revolución, pues bueno, hay un montón de material. Les voy a pasar textos de la revolución rusa por Google Drive. Hay una biografía de Edvard Radinsky de Rasputín, que es de lo más decente.
La que yo leí es una novela, bueno, más bien es una colección de biografías rojas con letras amarillas. No sé si por ahí alguna vez la han visto. Se llama Grandes, se llama esa colección biográfica. No está tan chida, pero ahí yo leí la vida de Rasputín. Para empezar, no está tan mal. Ya si quieren algo más serio, hay un libro de Michael Baldwin que se llama Rasputín y el ocaso de un imperio, que es un estudio histórico que habla de cómo Rasputín pues es un reflejo de la descomposición de la monarquía rusa y cómo, bueno, pues al final forma parte de la revolución. Está muy bueno. Y es un personaje que les digo, he inspirado, creo que este personaje es de videojuegos. Mm, Si por ahí alguna vez llegaron a jugar de niñas maquinitas, que no creo porque eso ya más es de mi época. Ahí sí, como si yo estuviera tan grande, ¿no? Pero había un videojuego como de los 90s, de Neo Geo, que se llama World Heroes. Es de peleas, una de las tantas competencias de Street Fighter. Y uno de los personajes que sale, muy chistoso por cierto, era justamente un cuate que se llama Rasputin. Entonces es una figura que haya inspirado varias cosas. Varias cosas. Pues bueno, vamos a comenzar con lo que es Chan Chan Chan, el periodo entre guerras, que también tiene sus bemoles. No vamos a verlos a detalle por la cantidad de temas que le involucran. Es un panorama general, es como una guía, porque este periodo por sí mismo, por todo lo que pasó, pues no manches, involucraría hasta como un curso de historia. Pero sí vamos a ver lo más representativo. Las voy a guiar en cuanto a algunas situaciones específicas. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, que es, híjole, de los temas que más me gustan y que he visto que también ha sido recuperada por la cultura pop. Si tienen Netflix, y bueno, creo que esa serie además conecta con el tiempo que estamos viendo. Si tienen Netflix, les recomiendo que vean una de mis series que en general a mí me encantó. Me encantó por las actrices, me encantó por la trama, me encantó todo. Creo que es de lo mejor de Netflix que hay. Se llaman Las Chicas del Cable. Está buenísima. Es la historia de 4 mujeres que trabajan de telefonistas y que se van a ver involucradas en todo lo que ocurrió en España en el periodo de entreguerras y en la guerra civil. Y no crean que es una historia acá rosa, con final feliz. Tiene capítulos que ponen cosas muy duras, como la violencia de género, el daño que las mujeres recibieron durante la guerra, algunos aspectos ya de la sociedad española después de que Franco llegó al poder. Está muy padre, está muy buena. Ah, ¿ya la viste, Ana? Y bueno, creo que ambos nos podemos echar tacos de ojos porque las actrices están guapísimas y por aquí hay alguien que le gustan las chicas. Y los actores también son muy atractivos, ¿eh? Los actores que llegan a pasar también son bastante atractivos. Así es que bueno, además tienen ese plus, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ay, se me fue. Pero sí está buena. Las Chicas del Cable, está en Netflix. Son 6 temporadas además. Está muy buena. A mí me gustó mucho y les confieso que el final sí me hizo llorar. Ahí para sus momentos de relax y que no se les olviden algunos temas de historia.
Véanse eso, las chicas del cable. Ahora, también en algunos momentos llegan a suceder escenas sexuales muy ligeras, pero sí 2 que 3 gráficas. O sea, no llegan a nivel porno, pero ustedes saben cómo es el cine español, de tele española. Entonces, si por ahí tienen problemas con eso, tómenla con criterio, ¿vale? Pero vale mucho, 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 mucho la trama. La recomiendo ampliamente. Históricamente, pues sí, tuvieron un respeto, no se tomaron tantas licencias con lo que ocurrió. Hay otra peli sobre la Guerra Civil Española que también está buenísima, que se llama Las 13 Rosas, que habla de 13 muchachas, y más o menos de su edad, fíjense, entre los 17 y los 21 años, que fueron fusiladas por Franco en un juicio así súper rápido, porque aparentemente las habían implicado eh, por ser comunistas, ¿no? Y que bueno, también este relajito de la Guerra Civil Española es una herida que no ha cicatrizado entre la sociedad española. Y que, bueno, tristemente el rollo de Franco pues está siendo reivindicado en la actualidad por un partido de ultraderecha de allá, Vox, el cual por cierto ya hizo una alianza con el PAN. ¿Sale? Entonces, y en la música, bueno, es un tema, pero, uff, súper, 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 súper ocupado. En el taller de técnicas de estudio, les puse una canción de Víctor Manuel, un trovador español que también habla sobre eso. Si les gusta más, no tanto lo directo, sino más bien el lenguaje poético, eh, les recomiendo a Luis Eduardo Aute, también otro trovador español buenísimo, y tiene una canción que habla de los últimos fusilados sobre Franco, que se llama Alba. Se llama Alba, que está muy, muy buena. No sé, hasta se me pone chinta la piel. Va, y bueno, ay, les digo un montón de recomendaciones, no solamente para ese tema, sino para todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Sale? Así es que nos vamos a situar al final de la Primera Guerra Mundial y para ponernos un poco en ese escenario, pues Europa estaba derrotada, estaba hecha añicos, o sea, 4 años en donde se dieron hasta con la cacerola. ¿Sale? El uso de nuevas armas, pues también implicó que el nivel de daño fuera mayor, pero pues eso no lo va a hacer todo. Recordemos que el escenario de la Primera Guerra Mundial va a dejar que una nueva potencia de alguna manera consiga cierta hegemonía mundial, los Estados Unidos. ¿Sale? También al no haber competidores de importancia, la economía estadounidense, o mejor dicho, sus empresas, van a tener una expansión económica que va a dejar un breve periodo de estabilidad para ese país, pero posteriormente pues las cosas no van a ir a bien, al contrario, se van a venir abajo y eso va a provocar que los últimos 10 años del periodo entre guerras pues sean realmente tensos y otra vez aquí tenemos el preludio de un nuevo conflicto mundial. No sé si han ido a Six Flags o a esos parques de diversiones. Sí, Bueno, creo Diana, que sí. ¿Se acuerdan que al principio ustedes pueden comprar un mapa que les dicen, ustedes están aquí, y ya los llevan como por todo el parque? Hagan esta imagen, hagan de cuenta que es nuestro mapa del tema. Bendito internet, me lo encontré. A mí no me salen tan chinos, por eso me los pirateo. Pero nosotros estamos aquí y vamos a dar este recorrido hasta llegar a lo que es la guerra. Bueno, no la guerra como tal, sino el advenimiento del totalitarismo. Sí, yo no sé cómo le hacen para hacer esas cosas. La verdad a mí no me sale y confieso que tampoco no tengo la paciencia. hay aplicaciones, profe, que ya están como en las plantillas, ya nada más ¿Qué te crees? Que he intentado Canvas y por ahí hubo otra que me recomendaron y Prexis, pero ni así. Ya hasta parezco viejito como de 60 años.
Y la bronca que tengo es que me llego a desesperar. Yo creo que por eso también no me fui hacia las artes visuales o hacia las ingenierías. Me lleva a desesperar un poquito. ¿No? Así es que bueno, esto es un trato como de em, salvar ese hueco con tener un buen ojo para seleccionar imágenes para las presentaciones. Y bueno, como dicen ustedes, ¿no? Es poco el trabajo, pero honesto, de corazón. ¿Va? Así es que bueno, ya en esta parte final de la sesión, lo que me planteo pues es que ustedes comprendan básicamente qué ocurrió en estos 20 años, que al final simbolizan un puente entre ambas guerras mundiales. Les hablaba de la moda de los 20 y vean esta parejita. Vean esta parejita. O sea, no deja de ser elegante, pero hay cierta sobriedad en contraste con lo que, cómo se vestían en el siglo pasado. Evoquen un poco Titanic, por ejemplo, que es previo a la Primera Guerra Mundial. No sé si por ahí han visto esa película de Titanic. Acuérdense cómo estaban vestidos los varones, sí, un poquito parecido, pero en las mujeres con estos corsés que seguramente serían sumamente incómodos, los super vestidos, los sombreros que prácticamente ahí tienen media verdulería. Si nos vamos un poquito más atrás, exactamente, sí, sí, exactamente, exactamente. Si nos vamos un poquito más atrás, y ahí pueden verlo en películas como Sherlock Holmes o Drácula de Bram Stoker, no sé si por ahí la han visto, con Gary Oldman y mi novia Winona Ryder. Vean que es mucho más ostentoso la vestimenta. Y eso pues refleja que hay lana. Les digo, revolución industrial, nos va chido, viene la guerra y hay un desencanto, hay una mayor sobriedad. De los actores, Gary Oldman, que protagoniza Drácula con mi novia Winona Ryder. Esa película creo que es del 92. Sí, porque cuando la vi por primera vez era niño y me daba un montón de miedo, sobre todo en cómo se transformaba el Drácula. Pero la peli es muy buena, ¿eh? También. Y la actuación de los susodichos es tremenda. No, ese Gary Oldman es todo un crack del cine. Unos dicen que Johnny Depp se llega a disfrazar mucho, pero Gary Oldman, no, bueno. Ese cuenta hasta la hizo de Beethoven. Y para quien no ubique a Gary Oldman, pues vean al personaje de Severus, no es Severus Snape, es Sirius Black. ¿Sale? Así es que bueno, vamos entrándole a los dulces 20. Como ya les había dicho, Europa había perdido brillo y eso favorece mucho a los Estados Unidos. ¿Sale? Vamos a tener por ahí una expansión económica muy, muy grande, que además se va a ver ampliada por la inversión que Estados Unidos va a hacer en la reconstrucción de Europa. No crean que lo hace de buena onda, sino con la idea de poder mover a más lugares sus mercancías. Aquí la cuestión es que la reconstrucción de Europa y el expansionismo estadounidense van a ser a través de créditos. Y ustedes recordarán que bajo el sistema capitalista la industria no debe dejar de producir. Por eso siempre se buscan nuevos espacios de consumo. Pero llegó un momento aquí en el que esa lógica va a tener un límite. Y eso en 1929 va a provocar una saturación de el mercado, va a haber una sobreproducción de bienes
ustedes sabrán que cuando hay una mayor oferta sobre la demanda, implica que esos bienes reducen su precio y eso conlleva a bajas ganancias y bienvenida crisis económica. ¿Sale? Entonces, para salvar el asunto, Estados Unidos le pide a Europa el dinero que le prestó, pero Europa le dice, güey, apenas si me estoy manteniendo, apenas si voy saliendo. No tengo con qué. Y entonces ahí se encuentra una bronca muy, muy, muy fuerte. ¿Sale? Los inversionistas, para intentar salvar el asunto, invierten en la bolsa de valores. Que bueno, eso es algo que todavía no termino de entender cómo funciona ahí la bolsa. Mis conocimientos de economía son muy limitados en ese aspecto, pero lo que sí conlleva es que al bajar las acciones implica un crack. Y esa caída va a devaluar a las empresas y los bancos que habían invertido en la bolsa de valores. O sea, se quedan sin capital, se quedan sin dinero. Pero también los inversores particulares, esos que invertían 3 centavos en la bolsa y dependiendo de cómo andaban las acciones, podían ganar hasta miles de dólares. Les digo, y ya es como que un rollo de magia oscura de los economistas. Pero no se da, también se meten en broncas y aquí viene la hecatombe de la crisis del 29, que acaba el desencanto. Porque en esos momentos de pánico, la gente retira el dinero, se quedan sin capital fluido. Y por otra parte, muchas personas se endeudan y no tienen cómo pagar. Y entonces eso orilló una crisis bancaria que va a dar pie a la cancelación de préstamos y sin inversión, pues, la economía no avanza y entonces sin las ayudas ni los créditos, las fábricas van a cerrar y aumenta el desempleo. Y si la gente no tiene dinero, no consume. Entonces eso provoca que Estados Unidos se enfrente una de sus mayores desafíos de su historia. ¿Sale? Y bueno, Marx en ese punto pues ya había eh, comentado que eso podía llegar. Les digo, no soy marxista, incluso a ratos me cae mal este barbón, pero tiene cosas que todavía están muy, muy presentes, más en la parte económica. Así que bueno, esto va a conllevar a que si en Estados Unidos se dio esto y los puso en una situación muy, muy apretada, ¿cómo piensan que esto sucedería en Europa? Sobre todo en países que a raíz de la Primera Guerra Mundial están para morir. ¿Cómo piensan que va a estar el escenario del otro lado del mundo? Mal. ¿Cómo piensan que va a estar la gente? Sobre todo los de abajo, hay que poner atención en eso. Piensen en esos padres de familia, en esas mamás que ya tuvieron que empoderarse para poder mantener a su prole. Recuerden que pues, muchos papás fallecieron en las guerras, y entonces aquí las mujeres se vuelven pilares de sus casas. ¿Cómo creen que eso vaya a em, impactar en el viejo mundo?
Sitúense en esa situación. Bueno, y Jimena me puso una como carita que no sé qué significa. No, pues me dejas igual. Creo que ahí ya vi el viejazo. Ándale, ándale. Sí, de asombro, de perdición, de enojo y bueno, en ambos lados del mundo la situación está muy crítica. ¿Qué quieren ver primero? ¿Qué pasó en Europa o qué sucedió en Estados Unidos? Europa, para ir en orden. En Europa, bueno, pues en Europa, sobre todo en los países en donde la situación está muy lamentable, emerge un sistema ideológico denominado totalitarismo. Aquí me gusta mucho citar a este politólogo, Raymond Aron, que más o menos lo define como un sistema en el cual un partido domina el gobierno y que además este modelo pondera la superioridad del Estado sobre la sociedad. Y esto implica que el Estado regula la vida social, la vida pública, la vida privada, resta a los derechos a los ciudadanos o incluso los suprime, marca también ¿cómo se llama? El exterminio de la disidencia, no tolera que haya una oposición política, ¿sale? Es un sistema violento, autoritario, que en muchos casos se promueven postulados racistas o discriminatorios. También aquí involucra un dominio de los medios masivos de comunicación, un culto al líder, y en muchos casos llega la violencia para tomar el poder. ¿Sale? Ahora, ¿por qué piensan ustedes que un sistema político tan radical, tan fundamentalista, cobra primero popularidad en un país y después toma el poder? A pesar de que sus argumentos no favorecen realmente a un bien público. Pero ¿por qué tienen éxito? Y más en esta época. Ah, por cierto, son enemigos del arte. ¿Por qué piensan que un modelo, una ideología con estas características logra tomar el poder de un país y además ganarse el apoyo de la sociedad? Que eso es lo más terrible. Porque ¿a poco creen que 200 locos armarían un desmadre tan cañón como para generar una guerra tan fuerte, tan grande como la Segunda Guerra Mundial? Mazo, mazo. Exacto, me están diciendo respuestas muy, muy interesantes.
Dijeron cosas bastante pertinentes, ¿eh? Que sombrean la respuesta, pero a ver, vamos a quebrarnos un poquito más el coco. Bien, sí. Y tocaste algo que me había faltado y es un nacionalismo así bien from hell. No tanto, fíjense. Mm, Era carismático, sí, sí tenía elocuencia el güey, pero tampoco no era así tan inteligente como se piensa. No, no, no era tan brillante el güey. Bueno, ahí les va porque ya estamos en los minutos finales de la clase y este tema, por cierto, me permite reflexionar sobre lo que ahora estamos enfrentando y que como profesor de historia pues tengo el deber ético de hasta cierto punto advertir, ¿sale? A ver si no resulta enredosa la explicación. Voy a intentar también ser ahí lo más concreto y claro. Si por ahí algo no les cuadra, porfa, regrésenme, ¿vale? Miren, vamos a ponernos en la situación de esos países, que es una situación de inestabilidad, donde el gobierno sencillamente no está a la altura de los acontecimientos, donde no hay garantías de seguridad ni certezas de un desarrollo, ¿sale? Ahora, en ese escenario, y aquí me remito un poco a lo que noto que incluso estamos viviendo en México, hay una situación de angustia, de desesperación, de neurosis terrible. También ocurre algo muy importante en la sociedad y es un rebajamiento de su bagaje educativo, cultural. O sea, literal, después de la guerra estaban tan choqueados que la banda no piensa, se deja llevar por sus emociones, por sus creencias. Y les digo que eso es muy interesante porque en la década de los 30 hubieron personas que desde el arte hacían cosas maravillosas. Por ahí está Charles Chaplin, que su cine me parece que es bastante inteligente, sencillo pero inteligente, tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato, y muy, muy ameno. Por ahí está en el teatro Bertolt Brecht, que además es un poeta y dramaturgo que está comprometido con las causas sociales. Y bueno, en la pintura, en la música, en el cine y otros tantos más. Pero aún así, como que esa propuesta desde la cultura se topa de frente y la gente está como choqueada, está bloqueada. Y entonces necesitan de algo. Y ahí es en donde entra el totalitarismo, que como ustedes lo comentaban, es muy seductor. Hay algo muy importante, está quebrado de espíritu. No sé si les ha ocurrido, yo les confieso que sí me pasó algunas veces en mi vida, no muchas, un par de 2 o 3, y afortunadamente no tan largo, pero hagan de cuenta que esas sociedades están anímicamente en un estado parecido a cuando tienes una ruptura amorosa. No sé si por ahí ya lo han vivido y si en algún momento lo vayan a enfrentar, también pónganle mucho amor propio, pero es una situación catastrófica, es una situación de duelo, creo que esa es la palabra más adecuada, pero al mismo tiempo de inseguridad, de desvalorización. Y imagínense una sociedad que tiene esas características, de pronto toparse con güeyes que se emocionan al hablar, que tienen palabras bonitas, que le dicen, hey tú, eres de tal etnia y tienes todo el derecho a ser mejor y siéntete orgulloso de tu nombre, de tu pueblo, de bla, 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 bla. Y además todo este aparato de publicidad que ellos arman, o sea, esos güeyes hacen rituales tremendos. ¿Qué sucede? Digo, lo digo con respeto, pero para que sea una idea, son
ritos, por así decirlo, acciones muy parecidas a la que llegan a desarrollar algunas comunidades evangélicas, por ejemplo. Mucha fusividad, mucho de eres parte de la comunidad y eres especial y siéntete privilegiado porque estás escuchando la palabra de Dios, ¿no? Más o menos, mi hermano es evangélico y algunas veces he ido, porque además es músico, he ido a verlo tocar y es una serie de ritos muy parecido a que si vemos una grabación de lo que hace el partido nazi en los 30 o el fascismo en Italia o incluso en España, cosas muy, muy parecidas. Y eso psicológicamente hace que el individuo se desprenda de sí y por lo tanto siga la borregada. Pero reitero, lo más importante para que esto se dé es que las condiciones del entorno son realmente difíciles, desesperanzadoras y que además aparentemente exigen una mano dura. ¿Sí? Eso, por ejemplo, con sus distancias, lo, lo intentamos buscar en nuestro presente. Cada vez hay por ahí señales de que estamos siguiendo para allá. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Y aquí no lo tomen como una cachetada como con guante blanco, pedrado o algo así. Pero piensen cómo en general la sociedad actúa. O muchos de sus eh, congéneres, muchos de sus contemporáneos, ¿no? Que si una idea pega, ¡pum! Ya todo el mundo va sobre esa idea sin razonarla. No nos vayamos tan lejos. Ahorita la manía que hay respecto a los cursos. No hay un razonamiento respecto a esa oferta educativa, pero como te dan propuestas muy atractivas, supuestamente tips y un alto porcentaje de que quedes, pues ahí vas, ¿no? Y en algunos casos llegan a cubrir, llegan a costar hasta con 15,000 pesos, ¿no? Y la gente se da y hasta los defienden. A mí en algunos grupos incluso ya me han bloqueado por dar algunas advertencias en cuanto a los cursos y ciertas guías, ¿no? Pero al final, bueno, cada cual la decisión. Ese nivel de, digamos, dogmatismo, de no reflexionar bien en torno a ciertas ideas y seguirlas con una fe ciega, es un elemento que hace ver que una comunidad puede ser susceptible a ser seducida por una ideología de este tipo. No, y digo, aquí faltan otras cosas. Piensen cómo se lleva a cabo un debate en la actualidad. No hay acuerdos, no hay un contraargumento. Se explica y se habla desde la visceralidad, desde la violencia. Y el totalitarismo es tremendamente violento. Pero vuelvo a lo mismo, esto parte porque pues, la situación está muy jodida y nos han quitado de alguna manera el poder que tenemos, ¿no? Y al contrario, esta gentuza te seduce con la idea de que sí, tú tienes el poder, pero le tienes que rendir lealtad al líder y bla, 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 bla. Ahí va otra recomendación en cuanto a series. Si tienen chance y hacen Netflix o Piratex, que ya ven que en internet todo se consigue, bueno, casi todo, véanse la serie de los 100, sobre todo la temporada 3 y la temporada 7. Ahí van a ver bien expresado este rollo del totalitarismo. ¿Sale? Obviamente es una serie de televisión, no es documental, pero sí está muy, muy bien mostrada. Desde la literatura, mmm, lean si pueden 1984, George Orwell, brutal. Y bueno, algo más cercano en nuestra actualidad, pero que también es como una antesala, o mejor dicho, una crítica al totalitarismo, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. De hecho, esas novelas pertenecen a un género que se conoce como distopía, que es plantearte historias con un toque así de, pues vas a valer madres, pero proyectadas hacia el futuro.
Y que por cierto, van a surgir en esta época que va entre los 20, 30, 40 y hasta 50. ¿Sale? Entonces, desde la literatura, rífense 1984, está muy buena, muy, muy buena. Un mundo feliz. Por ahí había otra, Fahrenheit también. Las tres ya tienen sus películas. La serie de los 100, sobre todo la tercera temporada, no mentira, la segunda y las últimas dos. Bueno, no, la 6 está más como encuadrada en un contexto de fundamentalismo religioso, pero la última sí está más en un rollo bien totalitario. ¿Sale? Entonces, bueno, es un tema que también nos podemos acercar desde la cultura pop. Escuchen una canción que se llama Algo Personal de Joan Manuel Serrat, que justamente es una crítica hacia esas personas. Entonces, bueno, todo eso se va a dar y se va a conquistar el poder, van a ser copartícipes a esas sociedades y va a provocar que en la segunda parte del periodo entre guerras, es decir, en estos años que van desde 1929 hasta 1939, los países que van a estar gobernados por el totalitarismo comiencen una política de expansión militar que sería un factor que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? Ahí ya estamos sombreando. Para, bueno, redondear este asunto. Ay, que se me está poniendo loquito esto. Ahí está. Vamos a ver hacia dónde se van los alemanes. Ándale, Yokari. No me cuentes el final, que estoy a 4 capítulos de acabar la séptima temporada, ¿eh? Y bueno, ya que ya que la vieron, vean esas temporadas, pero con ojos de estudiante de historia. ¿Sale? Y a ver, ahí ya no te entendí, Jimena, ¿qué te refieres con la obsesión? ¿Quién tiene una obsesión con eso? ¿Y qué es eso que produce obsesión? Ah, tu hermana con la de los 100. Ah, ok, ya te entendí. Bueno, Yokari, ahora eso, acompáñalo con un libro de historia que explique lo que es el totalitarismo. Ya si quieren entrarle a literatura un poquito más especializada, pero buena, y les recomiendo que lean El totalitarismo de Hannah Arendt, que además está novelado, lo cual eso hace que sea más sencillo. Y vayan comparando lo que explica esta filósofa, que por cierto es una sobreviviente de las persecuciones de los nazis, con, bueno, en tu caso, lo que viste con la de los 100, que por cierto, hasta ahorita me acabo de enterar que está inspirada también en una serie de novelas, que dicen que no se parece mucho con la serie. Yo no las he visto. ¿Sale? Bueno, volviendo a este punto, Alemania va a expandirse sobre Austria, sobre Checoslovaquia, y lo que va a desatar la guerra, Polonia. En el caso de Italia, va a agandallarse esta parte de los Balcanes, otra vez los Balcanes como una zona de peligro. Van a atacar a los libios y van a también invadir lo que es Etiopía, que es lo que va a provocar que su gobernante se venga, junto con otros negritos que Cucurumbe, a México durante la época de Lázaro Cárdenas. Por eso tenemos una estación del metro Etiopía. Japón, que va a ser otro país que va a expandirse militarmente, se va a ir sobre China. A esto se le va a llamar la guerra chino-japonesa. Y eso va a provocar
que Japón tenga países dependientes en Manchuria, le voy a llamar Manchukuo, y también aquí en Mongolia, que no se ve bien cómo se llama, pero aquí están estos dos. Y después pues, se va a lanzar sobre China, que en esa época está en plena guerra civil porque hay dos facciones que se están disputando el control del país. ¿Sale? Y bueno, ya les hablé por ahí un poquito de lo que sucede en España con la guerra civil española. Y vean a Chicas del Cable. ¿Sale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Se pone bueno, ¿no? Las demás, Chocari, Diana, Carlita, No, ninguna duda, todo bien. perfecto. Está potente el asunto, profe. Y espérate a lo que viene a continuación. Ah, para Segunda Guerra Mundial también hay un montón de material. Por ahí, si les gusta el metal en español, hay una banda que se llama Sabia, que se llama tiene una rola que se llama Derrotado, que bueno, relata como una persona que participa, bueno, es la historia de un soldado que participa en la Segunda Guerra Mundial, un nazi que pierde toda humanidad y se deprime por todo lo que hizo, ¿no? Participó en matanzas, todo ese rollo. El video está muy, muy locochón. Ese está muy bueno. Por ahí Iron Maiden también tiene otras dos canciones que hablan sobre la Segunda Guerra Mundial, The Longest Day y, ay, se me fue, Hasses High, como algo así como Haz de las Alturas, que más bien ahí está relatando lo que es la batalla por Inglaterra, que es muy buena esa canción. A mí no me ha salido en el bajo, está complicado. Si les gusta algo más clásico, Black Sabbath tiene una canción que también hace referencia a la guerra, se llama War Pig, está muy buena, es de esas canciones que te ponen chinita la piel. Si nos vamos por el cine, bueno, hay un montonal. Las que no recomiendo mucho son las películas gringas. Es así como Corazón de Hierro, en donde 5 tanques destruyen a como putimil alemanes. Esas no las recomiendo mucho. O, por ejemplo, 1900, o Pearl Harbor, que también es más drama de Televisa que otra cosa. No sé, apuéstenle a La vida es bella. Por ahí El niño de las pijamas rayadas, también es una muy buena película sobre la Primera Guerra Mundial. La lista de Schindler, por cierto, tremenda. Hay una de los 70 que habla sobre los campos de concentración japoneses, que pues, está dura, porque es bastante gráfica en cuanto a las torturas, ¿no? No es gore, pero sí te muestra de una forma más explícita cómo trataban los japoneses a sus prisioneros. Se llaman los hijos detrás del sol, los hijos del quinto sol. Esa yo la vi en la carrera y cuando me la puso el profe yo sí me quedé de, espérese. Y sí, tuve pesadillas. Y bueno, si andan por ahí por el anime, por los rollos del anime, para la Segunda Guerra Mundial de la de los japoneses, Hiroshima, que es un anime autobiográfico de un dibujante japonés que perdió a su mamá y a sus hermanos menores durante el bombardeo nuclear de esa ciudad. Está duro ese anime, ya que los japoneses son muy intensos. El clásico, La tumba de las luciérnagas, que también es autobiográfico. Interesante cómo desde el manga eh, algunos japoneses, pues bueno, tratan de cerrar esa herida y sanar. Que también del otro lado, del lado del eje, pues la Segunda Guerra Mundial está, está dura. ¿Sale? Entonces, bueno, hay mucho de dónde agarrar, ¿sale? Solo que recuerden, acompáñenlo desde lo que es la parte histórica. Acuérdense que al ser productos artísticos, ahí prevalece más la postura del creador que realmente ser un reflejo fehaciente de lo que pasó. O sea,
No, las películas no son documentales, no son libros de historias parlantes, otro tanto sucede con la música, pero pues dependiendo ahí del ingenio del artista y del bagaje que tenemos, pues podemos tener un mayor acercamiento, ¿va? Así es que ching, yo me pasé ahí 15 minutos, les agradezco mucho su paciencia y que me hayan aguantado en estos minutos que me pasé y en haber em, abierto un poquito tarde la clase por las fallas técnicas. Y nos vemos el siguiente martes con Segunda Guerra Mundial. Me gustaría que leyeran más sobre el tema para irlo platicando. Yo creo que voy a cambiar de estrategia en vez de poner las presentaciones que vayan dirigiendo la expo. Voy a poner puntos y sobre esos puntos vamos a platicar. Va a ser más como un conversatorio entre ustedes y yo. ¿Vale? Y bueno, el día miércoles veríamos Guerra Fría. También un tema, pero brutal. Y yo creo que entre 15 días estaríamos acabando los contenidos, porque sí quiero darle por ahí un espacio para mundo actual, que bueno, ahí confluye con geografía. Eh, si Diana sigue con nosotros, pues bueno, creo que también nos va a ayudar muchísimo. Ella es antropóloga y abogada, entonces tiene bastante bien masticada esta cuestión de lo que es globalización, el liberalismo y cómo se afectan las culturas. Y pues podemos hacer clases bien, bien fregonas. Por ahí también les voy a pasar unos documentales en donde mezclan rollos de psicología con historia y antropología, que se llama El siglo del yo, de la BBC. Son buenos, son 4 capítulos que yo creo que ahí pudiéramos sintetizar lo que sería la historia del siglo XX. Pero bueno, valdría la pena revisarlos, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería la parte final del taller. Vamos también con la propuesta de un examen parecido al que se van a enfrentar en febrero, sí, porque aquí no tengo a nadie que vaya para noviembre y pues así acabamos, platicamos y continuamos con lo que es Historia de México o aquí finaliza nuestra relación. ¿Sale? Bien, entonces, pues sin más, chicas, estamos ahí al pendiente en el grupo del chat. Porfa, háganme llegar sus desafíos y pues nos vemos el siguiente martes. ¿Sale? Por ahí también les debo una grabación de la clase de ayer. Hoy la subo. Cuídense mucho, que descansen. Hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Maestro de ti. Adiós, adiós. Cuídense.